Bienvenidos a nuestro canal, el lugar donde la pasión por las historias épicas se une con el sabor del café turco. Hoy nos embarcaremos en un viaje a través de 3 series que no solo te cautivarán con sus tramas llenas de drama y romance, sino que también te harán creer, una vez más, en la fuerza inquebrantable de la amistad. Prepárense porque hoy hablaremos de lealtad, de compañerismo, de esos lazos que a pesar de las tormentas, se mantienen firmes como rocas. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si les gusta descubrir nuevas series, analizar personajes complejos y, en general, disfrutar del universo de las producciones turcas, este es su lugar. No se pierdan ninguna de nuestras recomendaciones y análisis. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La primera serie que quiero presentarles es Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Sí, ya sé, quizás piensen que es una serie histórica y se pregunten qué tiene que ver la amistad aquí. Mucho. Esta no es solo una serie sobre conquistas y el surgimiento del Imperio Otomano. En el corazón de esta epopeya encontramos lazos de amistad que son tan fuertes como el acero de las espadas de Ertuğrul. Hablamos de compañeros de armas, hermanos de sangre que luchan codo a codo, que se protegen mutuamente en el campo de batalla y que se apoyan en los momentos más oscuros. Piensen en la relación entre Ertuğrul Bey y sus 3 alps principales, Bamsi Beyrek, Turgut Alp y Abdurrahman Gazi. Estos hombres no son solo guerreros a su servicio, son su familia elegida. Bamsi, con su temperamento impulsivo y su lealtad inquebrantable, siempre está dispuesto a saltar a la batalla sin dudarlo. Turgut, el hábil guerrero con su hacha, es la calma y la estrategia que complementan la impulsividad de Bamsi. Y Abdurrahman, el veterano sabio, es la voz de la razón y la experiencia, siempre dispuesto a ofrecer un consejo o una palabra de aliento. Estos hombres, junto con Ertuğrul, enfrentan traiciones, conspiraciones, guerras y pérdidas devastadoras. Pero a pesar de todo, su amistad permanece intacta. Se cubren las espaldas, se animan cuando están a punto de rendirse y se sacrifican el uno por el otro sin dudarlo. La lealtad que se profesan no es solo un concepto abstracto, se demuestra con hechos, con acciones valientes y con un compromiso inquebrantable. Verlos luchar juntos, celebrar juntos y llorar juntos es realmente conmovedor. Dirilis, Ertuğrul, nos recuerda que la amistad verdadera es un tesoro invaluable, un refugio seguro en medio de la tormenta y una fuente de fortaleza inagotable. Esta serie nos enseña que el compañerismo puede superar cualquier obstáculo, incluso aquellos que parecen insuperables. Si buscan una historia de valentía, honor y amistad épica, Dirilis, Ertuğrul, es una opción excelente. Prepárense para invertir tiempo porque son muchas temporadas, pero les aseguro que valdrá la pena. Para apreciar plenamente la profundidad de estas amistades, es crucial entender el contexto histórico y cultural en el que se desarrolla Dirilis, Ertuğrul. La serie se sitúa en el siglo XIII, un periodo de gran agitación y conflicto en Anatolia. Las tribus turcas estaban luchando por establecerse y defenderse de las invasiones mongolas y de otros enemigos. En este entorno hostil, la lealtad y el compañerismo eran esenciales para la supervivencia. La serie también explora la importancia de la Tore, el código de honor tradicional de los turcos. Este código enfatiza la importancia de la valentía, la honestidad, la justicia y la lealtad. Los amigos de Ertuğrul se adhieren estrictamente a este código, lo que fortalece aún más su vínculo. Su amistad no se basa solo en la conveniencia o el beneficio mutuo, sino en un conjunto de valores compartidos que los une. Además, la serie destaca la importancia del liderazgo. Ertuğrul no es solo un guerrero hábil, sino también un líder carismático que inspira lealtad y devoción en sus seguidores. Su capacidad para unir a su tribu y para fomentar un sentido de comunidad es fundamental para su éxito. La amistad entre Ertuğrul y sus alps es un ejemplo de cómo el liderazgo y la lealtad pueden trabajar juntos para lograr grandes cosas. La serie, en su vastedad, no solo nos muestra batallas y estrategias militares, sino también momentos íntimos que revelan la vulnerabilidad y la humanidad de estos guerreros. Comparten comidas sencillas, conversaciones profundas junto al fuego y duelos personales que los acercan aún más. Es en estos momentos, lejos del fragor de la batalla, donde se forja la verdadera conexión, donde las bromas y las confidencias crean un lazo irrompible. Ahora vamos a cambiar de tono y de época, y nos trasladaremos a una historia más contemporánea, pero igualmente poderosa, Çukur. Esta serie, ambientada en el peligroso barrio de Çukur en Estambul, nos presenta a la familia Koval, que controla la zona con mano de hierro.
Pero más allá del drama criminal y las intrigas familiares, Kukur es una historia sobre la lealtad a la familia y, por supuesto, a los amigos. En el centro de esta historia, tenemos a Yamak Koval, el hijo pródigo que regresa a Kukur para asumir el liderazgo de su familia. Yamak no es un gángster de corazón, pero se ve obligado a abrazar su destino para proteger a su familia y a su barrio. Y en esta lucha no está solo. Cuenta con el apoyo incondicional de sus amigos de la infancia, hombres y mujeres que crecieron con él en las calles de Kukur y que están dispuestos a dar su vida por él. Piensen en Aliko, el hombre con problemas mentales que posee una inteligencia excepcional y una capacidad asombrosa para observar y recordar detalles. Aliko es el ojo y el oído de Yamak, su confidente más leal y un amigo invaluable. O piensen en Celasun, el joven impulsivo y leal que siempre está dispuesto a defender a Yamak y a su familia con uñas y dientes. Y no podemos olvidar a Metin y Kemal, dos amigos inseparables que aportan humor y camaradería al ambiente tenso de Kukur. Estos amigos son la roca de Yamak, su refugio seguro en un mundo lleno de peligros y traiciones. Se enfrentan a bandas rivales, a policías corruptos y a enemigos dentro de su propia familia. Pero a pesar de todo, su amistad permanece intacta. Se protegen mutuamente, se apoyan en los momentos difíciles y se celebran las victorias juntos. Kukur nos muestra que la amistad verdadera puede encontrarse en los lugares más inesperados, incluso en los barrios más peligrosos. Esta serie explora la idea de que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que eliges. Y los amigos de Yamak son su familia elegida, hombres y mujeres que lo aman y lo apoyan incondicionalmente. Si buscan una serie llena de acción, drama y amistad inquebrantable, Kukur es una excelente opción. Prepárense para adentrarse en un mundo oscuro y peligroso, pero también lleno de esperanza y lealtad. En Kukur, la amistad no es un concepto idealizado, sino una necesidad de supervivencia. El barrio es un laberinto de callejones oscuros y lealtades cambiantes, donde la traición acecha en cada esquina. En este contexto, los amigos de Yamak son su ancla, su conexión con la humanidad en un mundo que a menudo parece carecer de ella. Aliko, en particular, representa un tipo de amistad diferente y conmovedora. A pesar de sus problemas de salud mental, Aliko posee una sabiduría intuitiva y una lealtad inquebrantable hacia Yamak. Su capacidad para observar y recordar detalles, combinada con su profunda comprensión de la naturaleza humana, lo convierte en un activo invaluable para Yamak. La relación entre Yamak y Aliko es un recordatorio de que la amistad puede trascender las barreras de la discapacidad y la diferencia. Es una amistad basada en la aceptación incondicional y el respeto mutuo, donde la vulnerabilidad de uno se convierte en la fortaleza del otro. Celasun, por su parte, encarna la lealtad impulsiva y el coraje juvenil. Su disposición a defender a Yamak y a Kukur con uñas y dientes es un testimonio de su profundo sentido de pertenencia y su compromiso con su comunidad. Aunque a veces puede ser imprudente, su lealtad nunca flaquea. Celasun representa la juventud de Kukur, la esperanza de un futuro mejor y la fuerza para luchar por él. Metin y Kemal, con su humor y camaradería, aportan un toque de ligereza al ambiente tenso de Kukur. Su amistad inquebrantable y su capacidad para encontrar humor incluso en las situaciones más difíciles son un recordatorio de que la risa puede ser un arma poderosa contra la desesperación. Son el pegamento que une al grupo, los que mantienen la moral alta y los que recuerdan a Yamak la importancia de disfrutar de la vida, incluso en medio del caos. Son el ejemplo de que la amistad verdadera no necesita grandes gestos, sino la constante presencia y apoyo en el día a día. Finalmente, para completar este trío de series épicas sobre amistad, tenemos Ekiadunyaya Ukumdar Olmaz, o Los bandidos no mandan en el mundo, también conocida como Mafia no puede regir el mundo. Esta serie, que cuenta con muchas temporadas, nos sumerge en el mundo del crimen organizado en Turquía, centrándose en la figura de HZR Akbeylos, un hombre poderoso y respetado que intenta mantener el equilibrio entre su familia, su negocio y sus ambiciones. Aunque la serie se centra en las actividades ilegales de HZR y su familia, la amistad juega un papel fundamental en su vida. HZR cuenta con un círculo cercano de amigos y aliados que lo apoyan en sus decisiones y lo ayudan a mantener el control de su imperio. Estos hombres no son solo socios en el crimen, son hermanos de armas que han compartido experiencias difíciles y que se han demostrado su lealtad a lo largo de los años. Piensen en Alparslan Akbeylos, el hermano menor de HZR, un hombre leal y valiente que siempre está dispuesto a defender a su familia y a sus amigos.
O piensen en İlyas Akrbeylos, el sobrino de HZR, un joven inteligente y ambicioso que busca ganarse el respeto de su tío y de su familia. Y no podemos olvidar a varios personajes que a lo largo de las temporadas demuestran su fidelidad a HZR, incluso a costa de su propia vida. Estos amigos son la red de apoyo de HZR, las personas en las que confía y en las que puede apoyarse en los momentos difíciles. Se enfrentan a enemigos poderosos, a traiciones y a conspiraciones, pero su amistad permanece intacta. Se protegen mutuamente, se aconsejan y se ayudan a superar los obstáculos. Eki Adunyaya Ukundar Olmaz nos muestra que la amistad puede encontrarse incluso en los lugares más oscuros, y que la lealtad es un valor fundamental incluso en el mundo del crimen. Esta serie nos recuerda que incluso en un mundo de ambición y poder, la amistad verdadera puede ser un faro de esperanza y una fuente de fortaleza. Si buscan una serie llena de acción, intriga y amistad, Eki Adunyaya Ukundar Olmaz es una excelente opción. Prepárense para adentrarse en un mundo peligroso y complejo, donde la lealtad se pone a prueba constantemente. En Eki Adunyaya Ukundar Olmaz, la amistad se entrelaza con el poder y la ambición, creando un tapiz complejo de lealtades y traiciones. La serie explora cómo la amistad puede ser utilizada como una herramienta para el beneficio personal, pero también cómo puede ser un vínculo genuino que trasciende los intereses egoístas. La relación entre HZR y Alparslan es un ejemplo de la complejidad de la amistad en el mundo del crimen. Alparslan es leal a su hermano mayor hasta la médula, pero también alberga sus propias ambiciones y deseos. Esta tensión entre la lealtad y la ambición crea un conflicto constante en su relación, poniendo a prueba su amistad en numerosas ocasiones. İlyas, el sobrino de HZR, representa la nueva generación del crimen organizado. Es inteligente, ambicioso y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para ascender en la jerarquía. Su relación con HZR es complicada, ya que busca su aprobación y respeto, pero también compite con él por el poder. La serie explora cómo la amistad puede ser influenciada por la competencia y la rivalidad, y cómo la lealtad puede ser puesta a prueba por la ambición personal. La serie nos muestra que incluso en el mundo del crimen, la amistad puede ser un factor determinante para la supervivencia y el éxito. Un amigo leal puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, entre el poder y la ruina. Pero también nos advierte que la amistad en este mundo es un bien precioso que debe ser valorado y protegido, ya que la traición siempre está al acecho. Y bien, hemos llegado al final de nuestro viaje a través de 3 series turcas que celebran la amistad en su forma más pura y épica. Hemos explorado el compañerismo en el campo de batalla de Dirilis, Ertuğrul, la lealtad en las calles peligrosas de Kukur, y la fidelidad en el mundo del crimen de Eki Adunyaya Ukundar Olmaz. Espero que estas recomendaciones les hayan inspirado a valorar aún más a sus amigos y a creer en el poder transformador de la amistad. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre estas series. ¿Han visto alguna de ellas? ¿Qué otras series turcas creen que celebran la amistad de manera épica? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras recomendaciones y análisis. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan una semana llena de amistad y de buenas series turcas. Adiós.